Bueno, muy bienvenidos. Vamos a compartir esta semana un seminario con Claudia Herrera. Claudia es licenciada en Historia, es doctora en Historia, estuvo participando en su formación, nos va a contar ahora, en España, en este tema que nos viene a compartir. Así que bueno, la verdad que muchas gracias, Claudia, un honor que puedas compartir este espacio con nosotros. Esta línea que está trabajando Claudia para nosotros es muy importante porque nos da otra mirada de la organización y como licenciado en administración necesitamos también tener como estas otras miradas más multidisciplinarias, ¿no? Así que bueno, esperemos que aprovechar este espacio y la idea siempre es que puedan dialogar sus prácticas profesionales con lo que vamos viendo en los seminarios, ¿ah? Y justamente este seminario, y justo estoy viendo acá algunos integrantes de empresas de familia, van a poder entender lo que es la historia de empresas de familia. Así que bueno, muchas gracias Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un placer realmente estar con alumnos avanzados, que ya les queda muy poquito porque siempre he tenido alumnos de primero y cuando se cambió el plan, de segundo, con lo cual, y siendo historia una materia totalmente periférica y que le huyen, entonces hay que hacer un gran esfuerzo, un gran compromiso por esto que uno ama transmitirle la importancia que tiene para todo en la vida, para sus historias personales. Tienen que revisar atrás en su propia historia. Entonces, en la historia económica de un país es fundamental. Y venía pensando todos estos días en, ay, qué lindo, voy a ver a los chicos que han hecho historia económica, voy a ver cómo están, si qué les quedó. No, negativo, cuando hoy Marcelo me dice, no, los chicos no son los del nuevo plan. ¿Ah? Claro. ¿Y quién la ha hecho? Oh, bueno, son varios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. No, algo sí. Ya la han terminado, la han aprobado. ¿Sí? Bueno. Entonces partimos de un nivel un poquito con algunos conocimientos. Van a hablar, chicos, porque si no, yo me aburro. Voy a hacer preguntas, así que traten de buscar en este conocimiento que tienen o de la optativa o de algo. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decía Marcelo, yo hice mi doctorado hace mucho en España, en la Universidad Complutense, donde, ¿cómo llego a este tema? Mi tema era las élites económicas y la relación que tenía con el poder central. ¿Por qué? Porque en Tucumán es algo muy importante el protagonismo que han tenido las élites tucumanas a finales del siglo XIX con el modelo agroexportador, cómo se insertan las élites en ese modelo agroexportador, una élite industrial y cómo cuaja en ese modelo. ¿Sí? Entonces a mí me interesaba saber eso, las relaciones clientelares, el dar votos por favores, a cambio de favores, el clientelismo y toda esa cuestión. Entonces, después de analizar esas relaciones de poder entre poder local y poder central, que independientemente de las producciones de cada país, de la economía, era comparar qué pasaba en España, por ejemplo, con otra economía, con otra región, que era Valencia, en relación con el poder central. Después de eso, necesariamente tenía que verlo cuantitativamente a estas relaciones de poder. Entonces salto a estudiar fiscalidad, también en ese mismo momento, cómo se construye la fiscalidad del Estado provincial. Gastos de ingresos, en fin, esas cuestiones. Y últimamente sigo con esa línea, porque en ese momento, dentro de la tesis, un capítulo muy importante había sido la trayectoria de una empresa familiar que era José Frías, la familia que se va a convertir en los dueños del ingenio, los dueños del ingenio, ¿qué pasa? Él es Frías Silvano. Ah, estamos todos cazando mosquitos. Eh, y después he continuado ahora en un posgrado que he ido a hacer en el año 2021 en Alicante,
en una universidad, la Universidad de Alicante, que es especialista en historia de empresas familiares, para continuar con la historia de esta empresa en el siglo XX. Dicho esto, ¿qué pretendo yo en estos 2 días? Hoy, plantearles teoría, metodología, para qué, la importancia que tiene en la enseñanza en los últimos años, que es lo que se está debatiendo, de la historia de las empresas, y va a ser un poco más teórico, muy pocos ejemplos, y la próxima clase mostrar necesariamente todos estos conceptos que yo voy a ir mostrando, las trayectorias de vida, los éxitos y los fracasos de algunas de las empresas, mostrar lo teórico que diga hoy, plasmarlo en el ejemplo de estudio de casos, que es en el que yo me he especializado, que es la familia Friasila, desde 1870 y voy ahora a 1955 y sigo hasta llegar a 1980. Es 5, hasta donde yo voy. Son 5 generaciones. Que es Ingenio San José, que es algo es poco frecuente que tenga una trayectoria tan larga, que tenga tanta perdurabilidad. Como voy a mostrar ahora, en la tercera generación, en la cuarta generación, las empresas familiares decaen, cambian, mutan, pero bueno, voy por parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene algo que ver con la materia de empresa de familia? ¿La materia, empresa de familia? ¿Y dónde la tiene la materia? No, no, no. Bueno, no. Sí. Sí, sí. Sí, por lo general. Bueno, les voy a mostrar algunas de las estadísticas enfocadas sobre todo en América Latina y específicamente voy a ir y voy a venir de América Latina y a Argentina con algunas reseñas de América Latina, pero sobre todo focalizándonos en las empresas familiares en la Argentina. Bueno, en una introducción y sentar algunas bases de esto que les estoy diciendo, porque en los últimos eventos científicos de las disciplinas, se ha tratado de organizar las estrategias para la enseñanza de la historia económica y de fortalecer la disciplina, tanto en los distintos niveles de enseñanza, grado, posgrado, como en las distintas profesiones. ¿Por qué? Porque se piensa que es necesario enriquecer la formación de diferentes disciplinas, porque está muy interconectada. Se busca, por eso les digo, son declaraciones de principio. Yo se los voy a plantear y después de la segunda clase ustedes me van a decir, sí, esto se refleja, esa declaración de principios de lo que pretende en los últimos 2 décadas la historia empresarial, a ver si se plasma. Se busca la habilidad de reflexionar críticamente sobre las realidades del desarrollo del capitalismo en toda la región, en América Latina, con todos los procesos, con la globalización, los progresos, los retrocesos de la economía, para aprender sobre trayectorias de empresarios, de empresas, de empresas familiares, de asociaciones y de grupos empresarios. ¿Por qué? Porque son los que llevan la acción de las empresas dentro de las estructuras cambiantes por razones políticas y económicas muy fluctuantes en América Latina. Entonces, ¿qué estrategia ha sido un acierto? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Porque tiene características comunes que hacen imperativa la enseñanza de la historia empresarial en América Latina. ¿Cuáles son esas características comunes? El ciclo de inestabilidad política y económica, la dependencia de las exportaciones de bienes primarios, la persistente pobreza, la desigualdad, el conflicto armado y una marcada desinstitucionalización.
Entonces se busca no aplaudir el desarrollo que hayan tenido estos empresarios o culparlos por lo que no se ha podido alcanzar, sino ver los problemas de cada región con una visión a largo plazo. Básicamente, lo que se busca es despertar el interés por esta disciplina para ser utilizada en los cursos, especialmente de administración, porque son los que llevan a cabo las historias de los empresarios, economía, historia, sociología y ciencias políticas. Realmente, cuando de todas estas disciplinas se analiza, como en recientes libros que se han hecho, un mismo caso, un mismo fenómeno, un mismo proceso, se dan resultados totalmente distintos a lo que se venía diciendo, porque verdaderamente hay una interdisciplinaridad de las ciencias. Para que ustedes puedan utilizar y fijarse en sus empresas, sus organizaciones, cómo fue el fundador, en qué contexto lo hizo. Y la idea es buscar como esa herramienta de la historiografía. Nosotros como licenciados en administración, como de una empresa, no podemos desconocer. Entonces, para entender qué es lo que pasa, la dinámica organizacional, que son actuales, qué pasó, y por la cultura, o sea, cómo se hacen las cosas acá. Entonces, la figura del fundador. Bueno, exactamente, y sobre todo las gestiones de ellos, que es a lo que iba, que la interacción del empresariado con el entorno, con todo el entorno político, económico, social, con el conocimiento, con la cultura, ellos se convierten en los verdaderos protagonistas y los receptores del cambio. Sus reacciones tuvieron un profundo efecto en todas las sociedades, no solamente en su empresa, sino es cómo la empresa ha estado inserta en un medio y cómo afecta sus decisiones a toda esa sociedad. A pesar de las singularidades de cada país, los negocios en América Latina, que lo van a ver ahora en lo que yo lo van a ver plasmado en lo que vaya mostrando, son considerados como capitalismo dependiente, como respuestas al vacío institucional por parte de un sistema empresarial ligado al Estado. Y por último, lo más importante que quiero resaltar es que todos los temas que se analizan se estudian a través de temas transversales, que cruzan a las empresas, que cruzan a las regiones, a las distintas economías. Pero las particularidades son las que enriquecen, las particularidades de cada país, las que enriquecen el resultado final del estudio. Entonces, dicho esto, vamos a ver. Este era, ¿no? Había que reiniciar. Bueno, paso por ahí. Bien. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hay aquí? Algunos datos de lo que son las empresas familiares, una imagen congelada en América Latina, para que se den cuenta la importancia que tiene. Esto porque después voy a mostrar cuál es la hipótesis que se maneja en los últimos estudios más importantes. Las empresas familiares son el 85% de las empresas privadas en América Latina, porcentaje muy alto. Tienen su origen, aún las vigentes, algunas, tienen su origen a fines del siglo XX. Manejan entre 11 y 50 empleados, lo que se llama empresa familiar. Ya vamos a ver las diferencias y lo que llegan a ser grupos económicos,
también un tejido empresarial, ¿sí? En cuanto a los ingresos anuales, la media tiene un registro, un impacto de 3 millones de dólares. Hay un 12% que tiene ingresos de 23 millones de dólares. Esto en toda América Latina. Y en cuanto a los administradores, y aquí ya empiezan a ver lo que preguntaban de la evolución de las generaciones, el 47% está dirigida por sus fundadores. Luego hay un 29% que llega a administrar efectivamente, a dirigir a la segunda generación. El 14% está en la primera y en la segunda generación y se va diluyendo. Un 10% en la tercera y en la cuarta generación. Maneras generales de más o menos hacer una pintura de lo que quiero mostrarles. ¿Cuál es la hipótesis? Sigo varios libros, pero sobre todo dos. Hay una historiadora económica muy importante, María Inés Barbero, toda la vida de historia de las industrias en la Argentina, y Andrea Lach, también son los referentes más importantes de la Argentina, para hacerlo sucintamente y no tanto detalle con la bibliografía, que después se las puedo pasar escrita, y otro libro más de una compilación que se ha hecho para todos los países, empresas familiares en varios países de América Latina y también incluye los casos de España. Ese libro está compilado por una española, Fernández Pérez, y por Andrea Lach también, que es la argentina, que es de la Universidad de La Pampa. La hipótesis es que las empresas familiares son y han sido actores claves en el capitalismo de América Latina, en el largo plazo. Son empresas que tienen mucho dinamismo en la entidad de los agentes económicos, cómo van cambiando. ¿Por qué? Porque hay una presencia destacada de grupos económicos muy diversificados y esas son las dos claves del éxito que lo voy a ir mostrando a lo largo de todo el desarrollo de la clase. El éxito de las empresas está dado, de estas empresas familiares, por la diversificación. Sin diversificación no subsisten, sobre todo en los momentos de crisis, guerras, golpe de Estado, pronunciamientos militares, todos los fenómenos que convulsionan la realidad latinoamericana, y la internacionalización, ¿sí? Intentar hacerla internacional a la empresa en el mercado externo. Dentro de estas características muy generales que tienen las empresas familiares en América Latina. ¿Se lee esta letra chiquita desde aquí? ¿Sí? Las formas de negocios familiares son muy heterogéneas. Como decía recién, pueden ser empresa formal, informal, micropyme, holding y grupos de empresas. De acuerdo al contexto de cada país, de acuerdo a la institucionalidad, que es lo que les permite y les conviene, con menos riesgo, plantear la perdurabilidad, o sea, la supervivencia, sobrevivir a todas estas contingencias que decía hace un momento. ¿Por qué se da? Por una flexibilidad organizativa, y estos son los rasgos que pueden ir apuntando, porque como ha servido en el pasado, sirve en el futuro. Y por la diversificación, vuelvo a hablar de esto, voy a ser muy reiterativa. La empresa familiar, en la empresa familiar, las familias tienen el control efectivo de las decisiones a largo plazo. No se habla de una empresa familiar si por lo menos no tiene 2 generaciones, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, son 60, 90 años, de eso se puede hablar de empresa familiar, ¿sí? Y con otras características. Y sobre todo, ¿qué otro componente tiene que es muy importante? Es la transmisión de recursos, no solo el patrimonio, no solo lo tangible, sino lo intangible. Y es fundamental, ya lo voy a mostrar por qué. ¿En qué estoy hablando? ¿Qué me refiero al decir intangibles? Son las formas relacionales con los clientes, la maneja solo la empresa. Son códigos, formas, tácticas con los clientes, con los recursos humanos, la cultura de recursos humanos, cómo se maneja
con los recursos humanos, el conocimiento del mercado, el control del producto, los criterios y valores para incluir un nuevo miembro de la familia o no, extrafamiliar o miembro político, para incluirlo dentro de la familia. ¿Cuándo? Depende de qué, con qué condiciones, ¿sí? Porque sucedió y puede suceder que esos parientes políticos terminen desbaratando el control de la gestión y se hagan con el poder. Entonces, son estrategias que han venido desarrollando a lo largo de los años. Y eso es lo intangible. Cada empresa es particular, ¿sí? Y la reputación del apellido. Todo ese conjunto es lo que en determinados momentos de crisis las hace sobrevivir. Ahora voy a mostrar por qué. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No, yo quiero decir que esto me parece pobre, que estaba con la necesidad ahora empresas familiares tienen una STIM, por eso tiene una ganadería, tiene tejeduría, tiene una ciudadela, son 7 o 8 fábricas en toda Argentina, acá en Alderete tiene 2 plantas, una empresa familiar, está el padre, está el hijo y un holding, ¿no? Sí. Eso que dice Claudia no está marcado, no le digo acá en Alderete. No. Esto no ha quedado esto no es solo historia. Si piensan así, Citrícola, hay un montón de citrícolas que son familiares. Marcelo, pero en las cosas medias que estamos realmente el abuelo, el padre, el tercero. O sea, el abuelo, el padre y el hijo. O sea, le está marcando el hijo. No, la segunda, la tercera. Bueno, sucintamente he elegido, para no ser muy engorroso con la metodología y la historiografía, debates en torno a la empresa familiar con 3 puntos. 1, ¿qué se entiende? ¿Cómo se define la empresa familiar? ¿Qué tiene que tener? Ha habido bastantes polémicas y muchos debates sobre esto. Algo les voy a mencionar ahora. En segundo lugar, la transformación en América Latina de las empresas familiares, que está íntimamente relacionado con el contexto económico y político, que les ha permitido cada política económica o cada momento político desarrollar a estos grupos, cuando han crecido más y cuando han decrecido, cuando han crecido los capitales extranjeros. Por ejemplo, disminuyen, inversamente proporcional, las empresas familiares. Para ver en esta vinculación con el contexto las trayectorias de éxito o de fracaso. ¿Sí? Y el tercer punto, la supervivencia o perdurabilidad de la empresa familiar, eso lo voy a dejar para la próxima clase, porque voy a hablar exclusivamente ya de la perdurabilidad de esta empresa. Voy a mostrar lo teórico, pero voy a directamente hacerlo a la clase. En cuanto al primer tema, a la definición de empresa familiar, lo que pongo aquí es la empresa familiar versus las empresas no familiares. Esta fue la primera cuestión polémica. ¿Por qué? Porque los estudiosos, economistas, historiadores, sociólogos empezaron a ver qué tiene de especificidad la empresa familiar, cómo es la rentabilidad en una y en otra. ¿Por qué una empresa familiar puede ser más rentable o no que una no familiar? Estos lo hacían los expertos en finanzas. ¿Por qué? Porque el estudio, y son investigaciones muy recientes, el estudio que se hace es muy difícil, porque tienen que tener acceso a archivos privados, a datos que sean muy fiables y comparativos. No solamente en el mismo rubro de lo que están produciendo, sino de todo, influye el contexto también. Entonces, sí se están dando resultados sobre esto, de comparar a ver cuál es más rentable. ¿Por qué una empresa se puede hablar de una empresa familiar? En base a la rentabilidad. ¿Sí? Enseguida voy a retomar este tema. Por otro lado, hay otra teoría más liberal, neoclásica, en donde la empresa familiar es una cuestión
se la ha rotulado con algo de un estereotipo peyorativo, de que son atrasadas, conservadoras, con una organización tradicional que atrasa el proceso de desarrollo y por todo ello es ineficaz. Pero son prejuicios, porque todos los estudios de casos que se han hecho después, cuando se los ve en general, ha quedado esta postura. Pero al empezar a desmenuzar y ver caso por caso, se ve que no. Y sobre todo, otra cosa que decía, si es todo esto, es tradicional, es conservadora, tiene relaciones paternalistas, personalistas, en la manera laboral de manejarse con sus empleados, recursos humanos, ¿sí? Y eso es uno de los prejuicios, de los mitos que más se ha desterrado con los últimos estudios. Otra de las cosas también es que se manejaban con ciertos privilegios dentro del contexto político, ¿sí? Por último, lo que se ha visto, y esto sí, con evidencia científica de varios casos que se han analizado a lo largo de toda América Latina, es que la empresa familiar tiene mucha resiliencia. Y esto es lo más nuevo, es desde 1990 que se está haciendo estos estudios. ¿Por qué? Y tiene mucho que ver lo que acabo de mostrar recién de ese patrimonio intangible que se hereda. ¿Por qué? Porque con las crisis de 1970, con la crisis del petróleo en el 70, en el 80, los resabios de todo esto, una corriente de historiadores empezó a cuestionar, a decir, la rigidez interna que tienen los grupos, las grandes corporaciones en Norteamérica, rigidez en establecer el precio, la caída del producto, el exceso de personal, hay mucha rigidez. Y esas grandes corporaciones son las que han vivido la debacle de los años 70 y de los años 80. Porque las empresas familiares no en la misma medida de esas grandes corporaciones. ¿Qué la hace especial a las empresas familiares frente a esa debacle? ¿Sí? Entonces hay un modelo resistente de sobrevivir en las crisis, en las guerras, en los momentos de adversidad. ¿Cómo se sobreponen a eso? Concretamente yo voy a mostrar ejemplos el miércoles sobre qué ha hecho esta empresa, Los Frías Silva, en la crisis del 30, por ejemplo. ¿Sí? Lo que busca la empresa familiar es reducir y cubrir los vacíos institucionales de un momento específico con otras fuentes alternativas que tiene. Que es lo que voy a pasar a mostrar ahora. ¿Se lee? No sé si es la letra más chiquitita. Entonces, tomo el último punto de todas las posturas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, claro, son todas las categorías que he puesto aquí para que las vean en un solo mapa, en un solo pantallazo, de qué es esta última teoría, la más reciente, de las empresas familiares con resiliencia y con adaptación a los cambios que les propone el entorno. Algunas tienen éxito, otras no. Sí, muchas empresas que han tenido que cerrar. Bueno, uno de los libros empieza así, con los efectos de la COVID, justamente por la cantidad de empresas que han tenido que cerrar. Y entonces va a haber que enfocarse en qué han hecho para subsistir las que no han cerrado. Es bueno, o en el 2001, se han hecho muchos estudios aquí en la economía argentina con las empresas que han cerrado en gran volumen en el 2001. Entonces, esto es ponerlo en general lo que una síntesis de lo que ya vengo explicando. Las redes personales de base familiar o étnica
porque ahí tienen que ver los inmigrantes, que lo voy a mostrar enseguida, cumplen un rol fundamental en momentos de crisis, porque son los que llevan a preservar los valores identitarios. Se identifican una familia con esa empresa y la empresa con la familia. Es de ida y vuelta. Y lo mismo con una empresa fundada o con un grupo de empresas fundada por inmigrantes, supongamos españoles. También hay una identidad a la que están respondiendo. ¿Mm? La reputación del nombre, como he dicho hace un momento, salvarlo a costa de muchas cosas. Por ejemplo, lo que dice allá, la decisión de inversión aún sin beneficios inmediatos. Se hace muchas veces. Se reestructura una sociedad, se hace una nueva constitución de la sociedad y se sabe que por un plazo se establece de determinados años, no va a haber beneficio. Pero se salva la empresa, el prestigio, el nombre, el apellido, ¿sí? Los factores competitivos diferenciales son claves. Esos factores de éxito, de crecimiento, de innovación y de internacionalización. ¿Cómo se busca? Es donde había quedado hace un momento, con reducir y cubrir los vacíos institucionales. ¿Con qué fuentes alternativas? Con otro tipo de capital, que no lo va a conseguir a través de un Estado que está en crisis. Sí lo va a conseguir a través de por ejemplo. Con trabajadores, también, dentro de su círculo o familiar o de los mismos inmigrantes. Tiene mucho, ya voy a, no me quiero ir por las ramas para volver a la importancia que ha tenido la inmigración en las empresas familiares en la Argentina. Con las redes y el conocimiento que se ha generado, que es el bagaje que tiene la empresa a lo largo de varios años. Y sobre todo, lo he dicho en un principio, tienen mucho dinamismo. Lo que es rígido se cae. Hay mucho dinamismo en estas empresas familiares. Cambian de negocio, cambian de líder, cambian de sistemas de pago y de formas de compensaciones. No es la misma foto que se saca de la empresa en el siglo XIX, en los años 20, después de la crisis del 30, en el desarrollismo, va mutando. Y tienen que estar preparadas, tienen que tener mucha capacidad de adaptabilidad. El valor en esa adaptabilidad de los agentes comerciales, además de lo formal, y esto es muy importante, de lo legal y de lo académico. La formación de los herederos, de los futuros directores de las empresas, no solo pasa, sí, es muy importante, por la formación académica, por los estatutos legales de la empresa, pero sobre todo pasa para elegir al líder o elegir quién se incorpora a la empresa o a la comisión directiva, ese valor de adaptabilidad de los actores. ¿Sí? Mucha flexibilidad. A mí me pasó de mucho, Claudio, salvo la distancia de la empresa familiar, no creo que de la historia. Igual estamos en COVID. Entonces, era pandemia y tenemos que evaluar. ¿Cómo evaluamos? Tengo que consultar. Está con un modelo de estudiante que lo diga. Fue tremendo, fue tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo. Y por ejemplo, a mí la historia me sirvió. Yo a ver cómo fue mi experiencia, porque yo puse otra referencia que estaba haciendo. ¿Cómo fue? Bueno, mi jefe daba casos y después con los casos al examen, hemos trabajado durante las clases y el examen te hacía preguntas de casos. Entonces decía, mira, como una historia, ¿no? Digo, en este micro ejemplo que lo digo yo, también cómo lo podés extrapolar tal vez en la experiencia de las empresas familiares, o poder cómo afrontó una crisis, sabiendo la historia de cómo afrontó la crisis, no te digo para replicar lo mismo. No. Exacto, de eso se trata. Pero vos vas haciendo como, vas amasando como la neurociencia, vas haciendo sinapsis. Entonces, sí, el pasado hizo esto. Ah, y bueno, entonces, y eso te abre un... Y eso que se hizo en el pasado, ¿a qué se parece? ¿O qué herramientas tengo en este futuro para reemplazar esas herramientas? Pero queda, es el bagaje, la herencia cultural que tienen esas empresas. Yo creo que eso pasa también por eso. Ojalá que ustedes puedan limpiar esto, la experiencia de empresas, y vayan investigando qué pasó, porque hay que ser como historiador de empresas.
Ujú. Sí, 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 claro que tiene que ver. Vienen de situaciones extremas, vienen de expulsados por crisis, italianos y españoles por crisis agrícolas. Entonces, empezar acá de cero es cuidar el riesgo, cuidarse las espaldas y ver sobre todo eso, con quién me asocio, con quién trabajo, qué empleados voy a contratar para minimizar los riesgos en un lugar que todavía es hostil. A medida que va pasando el tiempo, va surgiendo la segunda generación y se van asentando en ese poder económico que han creado. Pero sí, venir tal cual lo dice la frase, con una mano atrás y otra adelante, es cuidar muy mucho el riesgo, porque lo han hecho a pulmón. También está esa frase de cómprale al que heredó, no, al que compró pero no al que heredó, porque el que heredó, que vendría a ser el contrario, lo contrario de esto, no le da el valor que tiene. En cambio, tu abuelo, o el que ha sido el fundador, lo hizo de la nada, a la empresa, al emporio, y tiene muy mucho valor para él. Por eso es que con las generaciones de las empresas se va diluyendo porque no tiene, y eso sí se lo tiene que transmitir de generación en generación, pero naturalmente no está intrínsecamente vivido esa experiencia de fundar una empresa de la nada. ¿Sí? Y eso es lo intangible que se tiene que transmitir en las empresas, porque es uno de los motivos que llevan al fracaso. ¿Sigo? Bueno, hasta acá, y ahora los voy a escuchar a ustedes. Es la parte teórica, metodológica, por lo general, de lo que ha pasado con los casos de América Latina. Vamos a entrar a ver esto, que ya nos estamos adelantando con la inmigración, de qué ha sucedido en la Argentina. Y aquí sí, ya necesito que ustedes me digan qué es lo que se acuerdan y qué no de historia. Porque ahora estoy a ver los 3 puntos que yo había marcado. Era uno, el de la definición de empresa familiar, ¿se acuerdan? El segundo, el contexto, cómo modifica y condiciona al éxito o al fracaso. Y la tercera, la de la pérdida. Es una brevísima sintética línea de tiempo. De 1870 a 1930. Es el desarrollo del modelo agroexportador. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué saben? Es el modelo agroexportador desde el 80 hasta el 30. Y esta es la línea política de ese periodo económico. No quiero que me hablen de la línea política, tiene mucho que ver con la inmigración, el cambio político. Un fenómeno social trae aparejado un cambio político. Pero ¿qué se acuerdan del modelo agroexportador? Para saber de dónde partimos. Lo esencial. Ni idea. Ujú. Algo.
Hay toda una política, y sobre todo está establecido en la Constitución, de política de fomento hacia la inmigración. Pero antes necesito que me digan por qué se necesita la inmigración. Hay 3 factores claves del modelo agroexportador. Va por ahí, va por ahí. Son 3 los elementos, 3 las columnas sobre las que se asienta el modelo agroexportador. Y carne, fundamentalmente. Grano y carne. La primera parte sí, la segunda no. Justamente cuando empieza la guerra, empieza el declive del modelo. Contrariamente a lo que se cree, sí necesitaba, pero el mundo está en guerra. Se suprimen los viajes, los barcos, la ida y vuelta, el comercio, queda todo roto. Estoy hablando de que necesito que me digan los 3 factores del modelo agroexportador. Uno es los brazos, la inmigración, para venir a trabajar, lo que has dicho. La tierra, ahí van 2. Entonces, la tierra es lo que existe, es la ventaja comparativa. Se necesitan 2 cosas para explotar la tierra. Mano de obra y capital. Bien. Van por ahí. Entonces esos son los 3 factores, las 3 columnas sobre las que se asienta el modelo agroexportador. ¿Sí? Una se posee la tierra, las otras 2 tienen que venir del exterior. Pero antes de esto, ¿para qué? ¿Para qué se hace esto? Para insertarse en qué economía. ¿Sí? Pero ¿cuál es el sistema en ese momento? ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo muy importante. Y lo que se está buscando es que la Argentina se inserte en ese modelo económico mundial. Se llama la primera globalización. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en el mundo? La revolución industrial. La revolución industrial. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer Argentina, vamos a mostrar esto primero. ¿Sí? En Gran Bretaña estalló la revolución industrial. ¿Sí? No vamos a ver esto en detalle, sino que la economía mundial Gran Bretaña está en su segunda fase de revolución industrial. Es importante ver este contexto para saber qué han hecho las empresas en esta economía. La segunda fase de la revolución industrial implica que Gran Bretaña dejó de ser el taller del mundo, la primera potencia industrial. No va a ser el eje de su economía la producción industrial, sino, como le sobra capital, se va a dedicar a lo financiero. Entonces se pasó del capitalismo industrial al capitalismo financiero y se dedica a ser una prestamista internacional y a manejar la banca mundial, liderada por la libra esterlina, es el patrón. ¿Está? Entonces ahí hay una división del trabajo con las zonas productoras de materias primas, Argentina, toda América Latina, cada una con un producto específico, o con 2, y las zonas industrializadas. De acá para allá, carne y trigo, y de allá para acá, industria de base, inversión de capital. ¿Está? ¿Estamos en ese contexto? Sí. ¿Qué? No. Y no seguimos desgraciadamente siendo economías agroexportadoras, pero es lo que vamos a ver. ¿Qué ha pasado con la industrialización en este periodo? ¿Sí? Sí. Eso, son los ferrocarriles. Hierro, carbón y acero. Se especializa en eso en este momento Inglaterra, más que en los productos industrializados, que los ha dejado para que lo hagan las nuevas 2 potencias que han llegado a la revolución industrial, Estados Unidos y Alemania. ¿Sí? Entonces, en esa economía se tiene que insertar Argentina con estos 3 elementos. La tierra abundante y fértil que se tiene, pero se necesita los brazos para trabajarla y se necesita el capital para explotarla. Ese capital, por eso mostré lo de recién, es el capital inglés exclusivamente. ¿Está?
que viene en forma de inversión directa, pero sobre todo con los ferrocarriles. ¿Sí? Esas son las inversiones más importantes que hacen los ingleses. Bueno, no, con esto, salvo ver la crisis, qué pasa con la limitación del modelo en 1930. Hay una evolución muy importante, va cambiando de socio comercial Argentina. No tanto es Gran Bretaña, sino después de la guerra, justamente, comienza a ser otro socio, que es Estados Unidos. Pero hay una diferencia fundamental. Con Gran Bretaña la economía era complementaria, porque lo que necesitábamos nosotros lo enviaba a Inglaterra y lo que necesitaba Inglaterra lo exportábamos nosotros. En cambio, con Estados Unidos es una economía competitiva, se produce lo mismo. Entonces, cambia la balanza de pago, cambia la balanza comercial y va a ser deficitaria la balanza comercial con Norteamérica, que no era así con Gran Bretaña. Hay una evolución muy grande de esto. Y después, justamente, después de la Primera Guerra, es el primer cimbronazo que tiene la economía argentina, que con el modelo agroexportador son recursos agotables, no es un desarrollo industrial que dé autonomía e independencia a la economía, porque siempre se está a merced de las fluctuaciones del mercado internacional. Siempre. Cuando suceda algo en la economía internacional, va a impactar directamente en la economía. Y el primer llamado de atención es la Primera Guerra Mundial, donde cambian varios escenarios, pero se sigue manteniendo el modelo como sí, agroexportador. Pero se empiezan a desarrollar varias industrias. Acá comienza lo que se denomina, y va a tener mucha fuerza, en los años 30, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Como su nombre lo indica, porque se ha interrumpido el comercio mundial, no entran las importaciones a la Argentina y hay que producirlas. Pero no está montada la industria y no hay capitales para desarrollar la industria. ¿Sí? Entonces, esos son los límites del modelo que habían mostrado ya ese resquebrajamiento con la Primera Guerra. Se acomoda el modelo con alguna industria que se empieza a elaborar para consumo del mercado interno, ¿sí? Pero donde verdaderamente cae este modelo es con la crisis del 29. ¿Por qué? Porque el crecimiento, esos son los límites, está basado en el endeudamiento externo y en una balanza comercial positiva constantemente. Si no es positiva, se viene abajo el modelo, porque de los ingresos de la aduana depende el Estado. Es su principal fuente de ingresos. ¿Cuándo cambia eso? Como estudiantes de esta facultad ya tienen que saber. ¿Cuándo cambia que la principal fuente de ingresos no sea la aduana? ¿Y pasa a ser qué? ¿Cuál es la principal fuente de ingresos del Estado? Los impuestos. ¿Cuándo es? No, pero ¿cuándo comienza a ser los impuestos la principal fuente de recaudación para el Estado? Sí, ¿por qué? Porque no se exportaba tanto. ¿Ah? ¿Qué? No es con la Primera Guerra. No. Es con la crisis del 29, que cambia toda la economía mundial. Se interrumpe el comercio internacional, hay un gran desempleo, gran paro, después lo vamos a ver. Y ahí es cuando se crea por primera vez en todo el mundo el impuesto a los réditos, el impuesto a las ganancias, en la década del 30, y pasa a ser la principal fuente de ingreso del Estado. ¿Sí? Totalmente, se cierra, sobre su frontera. Comienzan las barreras aduaneras, arancelarias, proteccionismo, ya lo vemos. La pampa húmeda está llegando al límite de sus posibilidades porque hay gran concentración de la propiedad. Si hay tiempo, después voy a hablar de esto, porque Estados Unidos ha seguido otra política de tierras con los inmigrantes totalmente distinta a la política argentina de concentración de la gran propiedad y del latifundio. Y es una de las razones, una de las diferencias estructurales entre los dos países de por qué
somos lo que somos en Estados Unidos, es lo que es. Porque es una producción pequeña e intensiva. Después cuento sobre esto. Gran Bretaña entonces decae con la Primera Guerra Mundial, que es la primera alarma de la continuidad del modelo, pero el ocaso definitivo es con la crisis del 29. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un predominio totalmente rural, donde si no hay industria, no hay autonomía, no hay autarquía. ¿Sí? Se está dependiendo siempre de cómo impacte nuestros productos en el mercado externo. ¿Está? Bueno, esto es el contexto económico y político. Vamos a ver qué pasa a nivel de las empresas familiares, en ese contexto que acabo de mostrar, del modelo agroexportador, de los cambios que hay en las décadas del 20, muy someramente lo que he contado, hasta el 30. Por eso no se ve allá, esto va desde 1870 a 1930. ¿Sí? Vuelvo a mostrar en este mapa el estado de las empresas familiares en este primer momento de la economía argentina, que es el modelo agroexportador, en el desarrollo del capitalismo temprano. ¿Sí? Esto son generalizaciones para toda América Latina. Por eso muestro empresas de otros países. Hay una sostenida demanda de las capacidades gerenciales y empresariales por esta necesidad, porque hay una expansión económica muy importante. ¿Sí? Eso no lo hemos mencionado, pero esto de el granero del mundo, la séptima potencia, ha sido en 30 años un crecimiento exponencial de la economía en volumen de capital. Entonces es un terreno propicio para el desarrollo de las empresas familiares y del gerenciamiento. ¿Por qué? Porque son impulsoras estas empresas de desafíos y oportunidades. Y hay muchas oportunidades de negocios en este momento. En el campo, en el comercio, en la finanza, en los servicios. Hay que desarrollar todo para poner a la Argentina en ese contexto internacional. Hay que desarrollar caminos, puertos, infraestructura bancaria, ¿sí? Redes, servicios. Y en todo eso se instalan las empresas familiares. En menor medida en el campo, no son empresas familiares, ¿sí? Pero en todo lo otro, comercio, finanzas, sí. Aún hoy hay empresas que están vigentes todavía y que han sido fundadas en ese momento. O sea, son las que más tienen durabilidad y adaptación y reconversión. Miren todos los procesos que han pasado económicamente en el siglo XX y siguen esas empresas vigentes. Acá es lo que les mencionaba. En este periodo se da en todos los países este fenómeno de la mezcla, la relación intrínseca entre el empresariado y los inmigrantes. Muchas de las empresas familiares están fundadas con capitales de inmigrantes. En los inmigrantes hay una heterogeneidad. Vienen campesinos huyendo de una crisis agrícola, no tienen capital, ¿sí? Pero hay otros que sí vienen con capital. Por ejemplo, nosotros aquí en la industria azucarera, los franceses han fundado varios de los ingenios azucareros, con capital que traían ellos. Ellos no son de los sectores más pobres, de los sectores más necesitados de la inmigración, ¿sí? Pero además, esos inmigrantes traen conocimiento, capital, conocimiento técnico, redes, ya hemos hablado de la importancia de las redes, traen recursos humanos y mantienen el contacto con su país, que los sigue provisionando de eso, de capital, de conocimiento técnico de Europa, que estaba avanzada en cuanto a industrialización. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué otra característica tienen esas empresas familiares? Hay una alta diversificación de las empresas familiares y de los grupos empresariales diversificados, como un tejido empresarial, ¿sí? Y eso se logra, también lo voy a mostrar en la clase que viene, sobre todo a través de los matrimonios. Se mantiene
una red de relaciones a través de alianzas matrimoniales. ¿Mm? Es fundamental. En tercer lugar, y aquí ya les empiezo a mostrar, quiero mostrar un cuadro con números de cómo se ha hecho esta estadística en Argentina sobre todo. De 30 empresas que todavía tienen vigencia, de 30, 10, o sea, es la tercera parte, son empresas familiares. Entre ellas, el grupo Bungiborn, Tornsky, es la primera refinería de azúcar que se creó en Rosario, entre muchas otras empresas, y Bember, dentro de Argentina. ¿En qué sectores se desarrollan? Que algo mencioné. Sobre todo en el comercio, en la industria, en las finanzas. Menos, pero sí, pero en menor proporción, en el sector agropecuario. La primera, en primer lugar, hay dos rubros en los que predominan en toda América Latina, O sea, acá voy mostrando, como había dicho al principio, cada país tiene sus particularidades, pero hay cosas que se repiten como modelo en todos los países. Es la cervecera y la papelera, ¿sí? En donde se ve, en la cervecera sobre todo, la íntima relación entre la industria y los inmigrantes, ¿sí? Porque está Brahma, Quilmes, Otto Scheller, que es de Chile, Bavaria, que es de Colombia, y todas son cocapitales de inmigrantes. Ah, qué bien. Qué bien. Sí. Y en segundo lugar, las papeleras como Klabin en Brasil. ¿Sí? Por último, el predominio de las empresas familiares y de las empresas extranjeras se da en este primer momento, ya lo voy a mostrar en una cifra. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado empresarial. El Estado está ausente. La irrupción del Estado como protagonista va a ser ¿cuándo? Como interventor, regulador, me pongo en el centro de la escena y digito y controlo todo. ¿Cuándo aparece el Estado? Después de la crisis del 30. Empieza el keynesianismo. ¿Sí? Y el Estado toma otro rol. Entonces, ante la ausencia del Estado empresario, son mayoría las empresas familiares y las empresas extranjeras, con los capitales en Argentina de los británicos y en cada país, sobre todo estadounidense. Las razones de este predominio es porque hay debilidad de las firmas locales, porque hay reinversión de utilidades y acciones de capital a través de ¿qué? De lo que ya he mencionado, de contactos y de redes familiares. Todo eso, ¿a qué conduce? A la reducción de la incertidumbre en las inversiones, de las acciones en lo que es el acceso a la información, el acceso a la información, se maneja por esas redes, y los recursos técnicos. ¿Sí? Entonces, de esa manera se plantea el panorama de las empresas, y lo voy a mostrar, creo que viene ahora con uno. Sí. Este cuadro está tomado del libro de Barbero y Lach. Después puedo explicar cómo se ha hecho la metodología de este análisis, la estructura de la propiedad de las 100 empresas, más ricas, por el capital original que tienen y por la rentabilidad. Se han hecho las estimaciones cuantitativas porque es muy importante lo cualitativo que se hace con análisis de casos, pero lo cuantitativo para ver el panorama general es lo que estaba faltando. Faltaban primero todos estos estudios de base para poder ver en Argentina, en 100 empresas, que son las más grandes del periodo, ¿sí? En el 23 se toman los datos, en el 37, en la década del 40 y cuando termina el peronismo. ¿Cómo ha evolucionado? Estas son las empresas familiares. Son 30. Ese es el número, no es porcentaje, es absoluto. ¿Sí? Son 30 empresas familiares.
va bajando, vuelven a subir con el peronismo. Las no familiares son muchos menos, las extranjeras son considerablemente superior, ¿sí? Pero a medida que bajan las familiares, suben las extranjeras y viceversa, que es lo que les decía hace un momento. Las externas, bueno, y estas son más en detalle lo que se analiza después, ¿sí? Entonces, el peso de la empresa familiar a lo largo de todo el proceso del modelo agroexportador de los años 20 y ya en el 30 empiezan a declinar. No pueden subsistir muchas a la crisis, algunas sí. Y eso hace referencia a familiar extranjera o empresa. no son familiares, son extranjeras. Estas son todas las empresas. En un panorama. Claro. No, pero cuando hablamos de extranjeras, es capital extranjero, no son inmigrantes, ¿no? Eso es capital extranjero, la inversión extranjera, británica principalmente, algo de alemana también, francesa también, ¿sí? Bueno, esto es hasta las 9:30, ¿no? Vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? La pintura de las empresas familiares del peso que han tenido en ese momento. Ahora es el segundo momento, estoy dentro de el segundo punto, que era el contexto político y económico, pero este es un segundo momento. El primero, el modelo agroexportador, y esto va desde el 30 hasta el 76. Esa es la línea de tiempo del segundo momento, que es el de la industrialización en la Argentina, que pasa por 3 momentos distintos. Pero el desarrollo, la industria es el motor del desarrollo, no es más el campo. Se acabó. Eso es lo contundente que ha pasado en 1930. Y hay 3 momentos, y las empresas familiares van respondiendo a esos 3 momentos. El inicio con las ICI, que ya habían iniciado en los años 20, no empiezan en los 30, pero durante todo el 30 es industria liviana, es industria por sustitución de importaciones. Con el peronismo hay por primera vez una política voluntaria de desarrollo industrial. Antes de eso no, porque la ICI es una respuesta a los condicionantes extranjeros, al condicionante del mercado externo, a una debacle. Es una respuesta a eso, es a ver cómo acomodamos la política económica frente a esto que ha pasado en el mundo. ¿Sí? Pero si no hubiese sido por eso, no lo hacen, se sigue con el modelo agroexportador por el gran peso que tiene la élite terrateniente de no querer cambiar, seguir con el statu quo y sigamos viviendo de la vaquita y de los granos. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la ICI es una exigencia del mercado, de las condiciones del mercado mundial. Con el peronismo ya hay una voluntad política decidida. Políticas industriales. ¿Sí? Ahí sí crecen las empresas familiares. Y luego, continuando con esa política, es el desarrollismo. ¿Sí? No sé si se acuerdan de las diferencias de estos momentos. Bueno, algo iré mostrando en esos momentos. Bueno, esto es lo que ya hemos hablado, es un resumen de qué ha pasado con la crisis del 30. Se los he puesto para que les quede un poco más claro todo el panorama resumido. Hay una crisis muy profunda del capitalismo. Lo más importante es esto que pues no está aquí, no, que se pasa del capitalismo liberal al capitalismo intervencionista y nacionalista, porque el Estado es el centro de la economía. ¿Sí? Entonces, en torno al Estado y a la nueva organización de las políticas económicas, va a girar la organización de las empresas familiares, subsidiadas, ayudadas por el Estado con varias de las políticas. Hay un quiebre del sistema multilateral de comercio, hay un retroceso en la industrialización
Entonces se establece, si se rompe la multilateralidad del comercio, se establece el comercio bilateral entre países para resguardarse sus espaldas y la economía. Por eso es que se levantan, y estas son algunas de las medidas, altas barreras aduaneras para desarrollar la industria y que no compita con los productos que vienen del exterior. Entonces se comercia entre 2 o 3 países. Se acabó la multilateralidad y la circulación económica, tanto de comercio como de pagos, ¿sí? Y ahí se pierde el socio comercial por excelencia de la Argentina, que es Gran Bretaña. Entonces, esto es lo que va a condicionar a las empresas familiares, el proteccionismo, y las va a ayudar a despegar. El proteccionismo económico, todo esto es el keynesianismo, el New Deal es llevado a la práctica en Estados Unidos, en todos los países se sigue el mismo modelo. ¿Cuál es la manera de salir de un momento de paro total en la economía? ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena para que eso, lo que se llama el círculo virtuoso de la economía? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Se sigue diciendo hoy, lo siguen haciendo hoy. ¿Qué es? ¿Por dónde se ataca la crisis? ¿Por dónde se empieza? ¿Ah? ¿El qué? Sí, pero concretamente. No. Bueno, es esto que está puesto acá, con obras públicas. ¿Por qué? Porque hay que crear empleo. Porque si está todo parado, hay que crear empleo. ¿Cómo se crea empleo? Con grandes obras públicas. Y es donde vienen las grandes construcciones. En Estados Unidos, las construcciones monumentales de Rusia, de Alemania. ¿Por qué? Porque insume mucha mano de obra. Y hay que aumentar el poder adquisitivo. ¿Para qué? Para mover la maquinaria de que ese empleado, ya no desempleado, ya no está en paro, está empleado, tiene salario, tiene poder adquisitivo, genera demanda industrial. Y así se reactiva la economía. Eso es el keynesianismo. Entonces se empieza por acá a atacar la crisis, con las grandes obras públicas para crear empleos. Remarco esto porque las grandes obras públicas son a las que se van a dedicar empresas familiares muy importantes, ¿sí? Y que se fundan sobre todo a principios de los años 40, con créditos que también da el Estado a esas empresas, ¿sí? Bueno, bueno, esto es lo que había dicho hace un momento. Del capitalismo liberal se pasa al intervencionista y nacionalista. ¿Se entiende, no? El panorama. Sí. No lo tenemos nosotros, pero las transacciones que se hacían con Gran Bretaña estaban lideradas por el patrón oro, por la libra esterlina. Eso comienza a decaer cuando estalla la guerra, la Primera Guerra. Y cuando termina, se acabó el patrón oro. La que va a decidir desde ese momento la moneda de cambio y de establecimiento de precios y de valores es el dólar. Desde el final hasta hoy, desde el final de la Primera Guerra. Antes de eso sí fue la libra esterlina y el patrón oro. Bueno, acá solo voy a mencionar la industrialización que se ha dado en la década del 30 por todas esas coyunturas favorables que ha habido migración. Esto ya no es la inmigración, hay movimientos, ¿sí?, por población que queda sin trabajo por la crisis, entonces emigran del interior hacia Buenos Aires y se van concentrando en focos urbanos, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba. Eso, sumado a la necesidad de desarrollar las materias, la manufactura que dejó de ingresar por la crisis, son los 2 factores que se suman para desarrollar el mercado interno. Hay gente, hay consumidores por ese mercado interno importante en esos centros urbanos y se instalan las industrias en esos centros urbanos, ¿sí? Y hay oferta. Además, no solamente son consumidores, sino que es oferta de mano de obra. Ese proceso de migraciones de la década del 30 es el contexto ideal para el desarrollo de las industrias.
Lo que me interesa es esto, porque es lo que voy a mostrar con las empresas familiares. Además del alimenticia y textil, que ya se venía dando, se desarrollan mucho más en la década del 30, pero se suman la farmacéutica, cementera, frigoríficos, que ya venía antes de la Primera Guerra, metalurgia y sobre todo automotriz, donde acá se hace el ensamblado, porque viene de Estados Unidos. Y como eslabonamientos de esa industria, la producción de caucho y de neumáticos y de repuestos para auto. ¿Sí? Sobre eso van a girar las empresas que van a ser prósperas y van a tener mucha expansión en este momento. No voy con esto. Y esto es lo mismo que he mostrado hace un momento para la década del 30, para el modelo agroexportador, ahora es en el momento de la industrialización. ¿Sí? También un panorama para toda, son conclusiones para toda América Latina. Ahí esta no se ve casi nada, ¿o sí? Hay una primera etapa de la industrialización, o sea, estos son los años 30, de la ICI, que está, todo lo que ya he dicho, regulada por el Estado, con el proteccionismo, la regulación, la intervención, el control de cambios. Lo mismo que ahora, el control de cambios se creó en ese momento. Según las necesidades de pago de la deuda, se establecía qué importadores y qué exportadores, y cuánto era el cupo que tenían para la exportación. Lo mismo que ahora, eso pasó en la década del 30. ¿Sí? La promoción industrial, la intervención, los créditos para el desarrollo. Y a partir de 1945 se tecnologizan más. Hay industrias un poco más de bienes medianos. No es tanto industria liviana, pero no es pesada. No va a ser pesada. Falta todavía para esto. Para integrar la producción y para superar el desequilibrio del sector externo. Se sigue respondiendo a las necesidades del sector externo. Acá, bueno, esto ya he mencionado, cuáles son los rubros, pero sobre todo hay empresas que surgen en este momento y que tienen todavía vigencia. Empresas familiares. Bimbo, la de pan de México, que es mundial, es la más importante de pan en el mundo, surge en este momento. Sadia, sí, de Brasil. Sadia es de Brasil, jamón también, ¿no? Sopa, jamón, varios embutidos, y Odebrecht, la brasilera. ¿Sí? Esto te les había mencionado. ¿Por qué la empresa familiar, varias empresas familiares fracasan en la década del 30? Otras no. Las que fracasan, los factores más importantes que las llevan al fracaso es son absorbidas esas empresas por capital extranjero. Me ha quedado aquí. Por capital extranjero. Algunas son vendidas. ¿Sí? Hay crisis sectorial dentro de la misma empresa. El impacto de los ciclos económicos muy inestables, que no lo pueden sobrevivir. Esto también, esto ya es interno, es la fallida transición de una generación a otra. La mayoría de las empresas se habían creado con el modelo agroexportador. Han pasado los 30 años. ¿Sí? Y encima tienen la crisis del 30. Y no se pueden adaptar a una economía que es total. Ahí les muestro lo que había dicho al principio, la versatilidad, la adaptabilidad. No puede ser nada rígido, porque ha cambiado totalmente el mundo económico. En un mundo que era totalmente liberal, donde no existía traba de ningún tipo, ni ninguna participación del Estado, pasamos a algo totalmente regulado. Es una economía cerrada y regulada. Y no han podido acomodar sus negocios, sus empresas a estos nuevos cambios fundamentales que ha planteado la economía mundial. ¿Sí? Acá hay una diferencia muy grande. Hasta 1950, todos los años 50, la mayoría de los capitales son nacionales. Más allá de la inversión que había con el modelo agroexportador, pero eran capitales nacionales en la industria. Hay una segunda etapa, 1960, que son capitales extranjeros. Y es el comienzo de la erradicación de las multinacionales en el país. Porque hay una diferencia muy grande
entre los dos desarrollistas, que es Frondizi y Onganía. Frondizi, después lo voy a mostrar más en detalle, Frondizi logra desarrollar las industrias que se había planteado. Se logra el autoabastecimiento de petróleo, el autoabastecimiento de acero, ¿sí? De industria química, y se está avanzando hacia la industria pesada. En cambio, cuando viene el otro militar con otro golpe, y ha sido ha dejado secuelas muy serias, entre ellas el cierre de los ingenios en Tucumán, lo que hace es la desnacionalización de las industrias y se instalan las filiales, las multinacionales en el país. El capital extranjero es muy distinto. En la primera etapa del desarrollismo con Frondizi venía para invertir y para potenciar lo que Argentina tenía. Con Onganía no viene de esa manera el capital. Se instalan directamente las multinacionales y se comienza a desnacionalizar la industria. Entonces eso también impacta mucho en las empresas familiares. Hay una gran inversión en los años 60 de mucha inversión, y se necesita otro tipo de conocimientos tecnológicos para las nuevas industrias pesadas que se necesita montar, que es seguir desarrollando la automotriz, química, acero y petróleo, ¿sí? Más allá de esos dos logros que había nombrado de Frondizi, comienza ahí la declinación de las industrias. Por último, esto, lo he puesto con negro para que se vea más, que es Techin, que es el grupo más importante hoy en la Argentina, y se ha creado en esos años, en los años del peronismo, 1947, ¿sí? Y acá se vuelve a dar esa imbrincación de el inmigrante, del capital inmigrante, con la empresa, con la industria. Es un italiano inmigrante, no de la primera hora, sino de lo que sucede después, años 30, años 40, que tiene acceso y mantiene las redes con su país de origen, tiene acceso a capital, ¿sí? Y tiene el know-how, que también lo siguen manteniendo, y puede traer conocimientos técnicos para montar las industrias que hace. En el primer momento tiene grandes obras, que es lo que he mencionado, las grandes obras de ingeniería van a estar a su cargo en el país, ¿sí? De ingeniería pública. Va a ser concesionario de las grandes obras públicas que va a hacer el Estado en el 30, en el 40, ¿sí? ¿Qué es lo que produce en el primer momento? Materiales de construcción y construcción metalmecánica. Tubos de acero, placas de acero, es la fábrica Dálmine, ¿sí? Gran expansión de esa industria pesada. Después de la Segunda Guerra, se diversifica hacia la industria, las finanzas y sobre todo la ingeniería. Es el mayor grupo de la Argentina, que tiene capacidad propia, interna, él mismo en la empresa, pero sobre todo políticas industriales del periodo peronista que lo benefician y del desarrollismo en el primer momento. Son las políticas que van desde el 45 al 76. Después siguió creciendo. Es realmente un caso paradigmático porque ha vivido todos los escollos económicos y las crisis, adaptándose, acomodándose, y hasta el día de hoy es la empresa, el grupo económico más importante empresarial de la Argentina. Bueno, yo dejaría ahí porque ya entramos a ver estas empresas familiares, después de haber planteado esto, cómo van evolucionando en esos dos momentos, lo de la perdurabilidad, y mostrado con un caso puntual la gran evolución desde el siglo XIX al siglo XX de esa empresa familiar en una economía nuestra, en el azúcar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, disensiones? Nada, están todos de acuerdo. Y han entendido perfecto.
Por eso es importante la historia. Cuando llegas a entender que la historia te ayuda, quiero tener un reel en Instagram de la palabra comunitaria, no sé si lo de Instagram. Escúchame, entonces decía cómo era buena la cuestión de la política comunitaria de la década del 70, la década del 80, la década del 90, y es una cosa que se va repitiendo el patrón. Sí, no, vamos por el tercer ciclo y no aprendemos. Tremendo. ¿No? Entonces, bueno, es importante saber historia, porque si no sabemos la historia, estamos condenados a cometer los mismos errores. No hay una frase de eso. Bueno, en economía están los ciclos económicos. Hay una disciplina económica. Entonces, bueno, ojalá que pueda aprovechar. Pero no tropezar con la misma piedra, sí ayuda el conocimiento de la historia. Sí, ayuda. La metodología, la historiografía, porque creo que todas estas entrevistas y los documentos, después vamos a contar eso, o la cuestión esta de la metodología, esta paradigma inicial, yo también que estudio de historia, es muy interesante, que para nosotros en la profesión de administración nos puede dar muchas pistas a la hora de entender la realidad organizacional. Papá ahora no entiende mucho, creo que queda hacer eso. Yo estoy trabajando por el caso de la empresa familiar. Estoy trabajando, y entonces me escucho a Claudia y me entero por las entrevistas, y hay cuentos de historia, y hay valores, están los libros, y hay problemas con los libros, cómo no puede ser que entre. Y bueno, dice la empresa familiar, ¿no? Y esa es la realidad. Y hay toda una historia. ¿Quiénes están en el ¿Quién tiene empresa familiar? 3, 4. ¿Qué empresas son? ¿Qué encontrar? O sea que son la tercera generación. ¿Vos? Ahí, ya pronto. O sea, tu papá o tu mamá. ¿Te sirve? ¿Te sirve? ¿Te da algunas pistas? ¿Esto? ¿Qué más? Dos más, además, dos más. ¿Qué más? Tiene empresa familiar. ¿Vos? ¿Vos no te ¿Por qué es empresa familiar? ¿Está con los hermanos? Están en la primera generación. Ellos no mandan. ¿Y quién más queda? ¿Vos? También hay otra de ¿Vos a la segunda o a la tercera? No, solamente. Bueno, para mí es un placer compartir esto con ustedes. ¿Quién? Mira, las famosas escritas desde los años 30. Una fábrica, una constructora, lugares tan llenos de. La planificadora. Todo lleno de drama. Pero bueno, ojalá que pueda capitalizar porque es el rubro que nos toca. Y es la realidad que nos toca si se quedan acá. Bueno, se puede en España también. Así que bueno. Bueno, un gusto, chicos. Los veo el miércoles. Bueno, muchas gracias, Claudia. Nos vemos entonces en la próxima sesión, el próximo miércoles. Gracias a los que nos acompañaron acá. Y bueno, nos vemos en la próxima reunión.